Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal dedicado a desentrañar las historias más apasionantes del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en la relación entre dos figuras icónicas, dos estrellas que han brillado con luz propia y que han cautivado a millones con su talento y su carisma, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no hablaremos de sus éxitos profesionales, que son muchos y muy conocidos, sino de un aspecto más íntimo y hasta cierto punto, desconocido para muchos, el sacrificio de amor mutuo que quizás no conocías. Prepárense porque vamos a adentrarnos en los matices de su relación, explorando aquellos gestos y decisiones que, aunque sutiles, revelan la profundidad del vínculo que los unió. Antes de continuar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis y exclusivas. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por tu apoyo constante. La relación entre Kerem y Hande fue sin duda una de las más comentadas y seguidas de los últimos años. Desde que se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable. Y esa química, como todos sabemos, trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real, una relación que hizo soñar a fans de todo el mundo. Pero detrás de las alfombras rojas, las fotos de Instagram y los momentos románticos capturados por los paparazzi, se esconden sacrificios, decisiones difíciles y compromisos que a menudo pasan desapercibidos. Hoy vamos a hablar de algunos de esos sacrificios, esos gestos que demuestran que el amor, a veces, implica renunciar a algo importante por el bienestar del otro. Uno de los aspectos más comentados sobre su relación, y que se puede considerar un sacrificio implícito, fue el manejo de sus carreras profesionales. Ambos se encontraban en la cima de su popularidad cuando comenzaron su romance. Kerem con una trayectoria sólida y proyectos internacionales en puerta, y Hande, una de las actrices más cotizadas de Turquía. Mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional, con la presión constante de los medios y la expectativa del público, requirió un esfuerzo considerable por parte de ambos. Se rumoreó, por ejemplo, que Hande tuvo que rechazar ciertos papeles que implicaban una imagen demasiado sensual o una fuerte carga romántica con otros actores, para evitar generar celos o controversias que pudieran afectar su relación con Kerem. Del mismo modo, se comentó que Kerem priorizó proyectos que le permitieran pasar más tiempo con Hande, rechazando ofertas que implicaban largos periodos de rodaje en el extranjero. Estos son solo rumores, por supuesto, pero reflejan la percepción del público sobre la importancia que le daban a su relación. Pero, ¿qué tan ciertos eran estos rumores y qué tan conscientes eran ellos de la imagen que proyectaban? Profundizando en el tema de los proyectos rechazados, es importante recordar el contexto en el que se encontraban. Hande, en particular, estaba en un punto de inflexión en su carrera. Ya había demostrado su valía en dramas románticos, pero la industria comenzaba a exigirle papeles más complejos, personajes con mayor profundidad psicológica. La pregunta que se hacían muchos era si Hande estaba dispuesta a arriesgarse a tomar esos roles, incluso si eso significaba alejarse un poco de la imagen dulce y romántica que la había catapultado a la fama. Se decía que había rechazado la oportunidad de protagonizar una serie dramática con un director aclamado por la crítica, un papel que podría haberle valido reconocimiento a nivel internacional. La razón, según las fuentes cercanas, era la intensidad de las escenas románticas requeridas y el temor a que esto afectara su relación con Kerem. En el caso de Kerem, la situación era ligeramente diferente. Ya había demostrado su versatilidad como actor, tanto en dramas como en comedias. Sus ambiciones, sin embargo, parecían apuntar hacia proyectos más ambiciosos, producciones con un alcance internacional mayor. Se rumoreaba que había recibido ofertas para protagonizar series en plataformas de streaming de renombre, pero que había preferido enfocarse en proyectos que le permitieran permanecer en Turquía. Esto, desde la perspectiva de algunos analistas de la industria, podría haber limitado su potencial de crecimiento a largo plazo. ¿Fue realmente un sacrificio consciente o simplemente una coincidencia de prioridades? La verdad es que nunca sabremos con certeza los detalles de estas decisiones. Lo que sí sabemos es que en una relación pública como la suya, cada paso que daban era analizado y juzgado. La presión de mantener una imagen de pareja perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans, debe haber sido abrumadora en ocasiones. Otro aspecto que podríamos considerar un sacrificio, aunque sea de una manera más sutil, es la renuncia a cierta privacidad. Estar en el ojo público implica una exposición constante y cada paso que daban era analizado, comentado y a menudo distorsionado por los medios.
Tanto Kerem como Hande tuvieron que aprender a navegar en este terreno minado, protegiendo su intimidad y tratando de mantener su relación lo más alejada posible del escrutinio público. Esto, sin duda, requiere un esfuerzo mental y emocional considerable. La persecución de los paparazzi era implacable. Cada cita, cada viaje, cada gesto era documentado y publicado en revistas y sitios web. Los rumores y las especulaciones se alimentaban de cualquier detalle, por insignificante que fuera. Hande y Kerem se vieron obligados a desarrollar estrategias para proteger su privacidad, a veces recurriendo a disfraces, a veces viajando en secreto, a veces simplemente evitando los lugares públicos más concurridos. Esta falta de privacidad, sin duda, tuvo un impacto en su relación. La imposibilidad de tener momentos de intimidad, de disfrutar de la compañía del otro sin la constante amenaza de ser fotografiados, debe haber generado tensión y estrés. Además, la constante exposición mediática podía exacerbar los problemas y las inseguridades, haciendo que la comunicación fuera más difícil y aumentando el riesgo de malentendidos. Además, la fama puede ser un factor de estrés muy importante en una relación. La presión de mantener una imagen pública perfecta, las críticas constantes y las expectativas irreales pueden afectar la dinámica de pareja. Tanto Kerem como Hande tuvieron que lidiar con todo esto, apoyándose mutuamente y tratando de mantener la calma en medio de la tormenta. El constante juicio público, la necesidad de ser perfectos, la presión de cumplir con las expectativas, todo esto puede erosionar incluso la relación más sólida. Los fans, a pesar de su amor y apoyo, también pueden ser una fuente de estrés. Algunos fans se obsesionan con la vida personal de sus ídolos, llegando incluso a invadir su privacidad y a ejercer presión sobre sus decisiones. Hande y Kerem tuvieron que lidiar con esto, estableciendo límites claros y protegiendo su relación de las influencias externas. Pero quizás el sacrificio más significativo, y el que mejor define su relación, fue la disposición a entender y apoyar las ambiciones y los sueños del otro. Ambos son personas muy talentosas y ambiciosas, con proyectos y metas personales muy importantes. Para que su relación funcionara, era fundamental que ambos se sintieran apoyados y respetados en sus aspiraciones. Esto implicaba ceder en ocasiones, comprometerse y estar dispuestos a hacer concesiones para que ambos pudieran alcanzar sus objetivos. En una industria tan competitiva como la del entretenimiento, donde el éxito depende en gran medida de la visibilidad y el reconocimiento, es fácil que la ambición personal se anteponga a las necesidades de la pareja. Para Hande y Kerem, mantener un equilibrio entre sus carreras y su relación requirió un esfuerzo consciente y constante. Se rumoreaba que Kerem había estado involucrado en el desarrollo de un proyecto cinematográfico que le apasionaba profundamente, pero que había tenido que retrasar su inicio para poder apoyar a Hande en un momento crucial de su carrera. Del mismo modo, se decía que Hande había renunciado a la oportunidad de participar en un curso de actuación en el extranjero para poder estar cerca de Kerem durante un periodo difícil. Estos gestos, aunque pequeños en apariencia, demuestran la profundidad de su compromiso mutuo. Demuestran que estaban dispuestos a sacrificar sus propios intereses en beneficio del otro, a poner las necesidades de su relación por encima de sus ambiciones personales. Aunque su relación llegó a su fin, los recuerdos y la admiración mutua permanecen. Después de su separación, ambos han demostrado una madurez y un respeto ejemplares el uno por el otro. En entrevistas han evitado hablar negativamente de su relación y han destacado los aspectos positivos de su tiempo juntos. Esto demuestra que a pesar de que el amor romántico no perduró, el respeto y el cariño siguen presentes. La forma en que manejaron su separación fue un ejemplo de profesionalismo y madurez. En lugar de caer en el juego de las acusaciones y los reproches, optaron por mantener un perfil bajo y evitar cualquier declaración que pudiera dañar la imagen del otro. Esto sin duda fue un sacrificio en sí mismo, ya que les impidió expresar libremente sus sentimientos y emociones. En definitiva, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue mucho más que una simple historia de amor de celebridades. Fue una relación que requirió sacrificios, compromisos y una gran dosis de comprensión mutua. Y aunque no terminó como muchos esperaban, nos dejó valiosas lecciones sobre la importancia del respeto, el apoyo y la disposición a ceder en una relación. En resumen, hemos explorado cómo Kerem y Hande, más allá de su indudable química en pantalla y su romance público, realizaron sacrificios mutuos, adaptando sus carreras y protegiendo su privacidad en un entorno de constante escrutinio. Hemos visto cómo se apoyaron en sus ambiciones individuales, mostrando madurez y respeto incluso después de su separación.
Estos gestos, a menudo invisibles, definen la profundidad de su vínculo y nos enseñan sobre los compromisos inherentes a una relación bajo la lupa pública. Hemos hablado de los rumores, las presiones, los sacrificios, los compromisos, pero ¿qué es lo que realmente falló? Fue la presión de la fama, la falta de privacidad, las diferencias en sus ambiciones. La verdad es que probablemente fue una combinación de todos estos factores, sumados a las dificultades inherentes a cualquier relación, independientemente de la fama o la fortuna. Lo que sí podemos decir con certeza es que Andy y Kerem demostraron ser personas excepcionales, capaces de amarse y respetarse en medio de la tormenta. Su relación, aunque efímera, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans y en la historia del espectáculo turco. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la relación de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan descubierto aspectos de su relación que no conocían. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre los sacrificios que realizaron Kerem y Hande? ¿Creen que la fama es un factor determinante en el fracaso de las relaciones de las celebridades? ¿Qué otros sacrificios creen que son necesarios para mantener una relación saludable en el mundo del espectáculo? No duden en dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Hasta la próxima.